De acuerdo a los plazos máximos, la Convención Constitucional se instalará a más tardar durante la primera semana de julio. Vamos a conversar cómo será esta instancia que redactará nuestra próxima Constitución con la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Enríquez. Miriam, nos hemos perdido una gran convencional. Lamentablemente no pudiste ganar en tu distrito, pero de todas maneras es muy importante que tú nos aportes desde esta trinchera con tus conocimientos para conocer e ir interiorizándonos también cómo se va a constituir esta convención. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Priscila. Bueno, en todos los roles hay que seguir apoyando el trabajo de la Convención Constitucional, así que aquí disponible para justamente dar a conocer, si es posible, cuáles son los plazos, cuáles son las funciones que va a ejercer la Convención. Así que encantada. Sí, es cierto. Muchas gracias por eso, Miriam. Y además siempre eres muy didáctica para explicarnos, sobre todo porque hay que tener paciencia. No es que hayan sido electos y después rápidamente se pueda constituir. Todo tiene un proceso que primero tiene que revisar el Tricel, después pasa por el presidente de la República. Cuéntanos cuáles son esos pasos antes de la primera sesión. Bien, Priscila, tal como lo decías, lo más probable es que la Convención Constitucional se instale para comenzar a funcionar la primera semana de julio. ¿Qué va a pasar entonces en estos días de mayo y durante junio? El Tribunal Calificador de Elecciones tiene 30 días para calificar y para proclamar a los que son candidatos que fueron electos. Es decir, que hay un trámite que hace el Tribunal Calificador de Elecciones para el que tiene un plazo máximo de 30 días. Con eso, el Tribunal Calificador de Elecciones hace una proclamación de los convencionales constituyentes y esta la comunica tanto al presidente de la República como al Congreso Nacional. Entonces, una vez que se produce esa comunicación, entra la figura del presidente de la República, quien tiene que instalar la Convención Constitucional. Y para eso, entonces, él dicta un decreto supremo y tiene un plazo de 15 días máximo la Convención Constitucional para tener su primera sesión. La primera sesión, Priscila, es una sesión de instalación y la Constitución actual, que se reformó para dar paso a este proceso constituyente, dice que esa primera sesión de instalación, si es que no se fija el lugar, es el Congreso Nacional, pero todo indica que el lugar ya está establecido. Perfecto. Ahora, en esa primera sesión se tiene que elegir al presidente y vicepresidente de la Convención. ¿Es por mayoría absoluta en este caso? Así tal cual lo estás diciendo, Priscila, en esa primera sesión la Constitución fija cuál es la materia que se va a tratar. ¿Ya? Se van a reunir ahí 155 convencionales constituyentes y la tarea es elegir al presidente y al vicepresidente o a la presidenta y vicepresidenta de la Convención Constitucional, y para eso se tiene que lograr una mayoría que es calificada, no simple mayoría, sino que es mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio. Ahora, tengo una duda, Miriam, porque claramente muchos han propuesto escuchar a la ciudadanía incluso mientras se elabora esta nueva Constitución. ¿Estos 155 integrantes de la Convención van a poder viajar a sus distritos para poder escuchar a las personas? ¿Está considerado eso o ellos van a tener que hacerlo de manera presencial o probablemente también telemática, todas estas sesiones, y no necesitan probablemente ir a estos o ir a terreno, por llamarlo de alguna manera, tal como lo hacen, por ejemplo, los diputados? Sí, esa es una materia que tiene que decidir la Convención Constitucional. Yo me imagino que en la primera sesión van a definir la presidencia y la vicepresidencia, y luego tienen que comenzar con la primera tarea, que es justamente determinar cómo van a funcionar. Y para eso se tiene que adoptar un reglamento, el reglamento para las sesiones, el reglamento que eventualmente establezca las comisiones. El reglamento tiene que establecer las mayorías, esas mayorías para aprobar, para tomar acuerdos de 2/3. Y por cierto, un tema que es fundamental, Priscila, tal como lo señalas, es la participación. Cómo la convención va a estar abierta a la ciudadanía es un tema central, porque si la ciudadanía no participa, no se siente parte, se puede producir un problema de desafección de la ciudadanía respecto del proceso. No se quiere eso, no se espera aquello, porque acordémonos que la ciudadanía luego tiene que votar en el plebiscito de salida. Entonces, yo me imagino que la Convención Constitucional en el reglamento va a idear mecanismos de participación ciudadana. También podría definir la convención que va a ser una convención itinerante, es decir, descentralizada, que la primera sesión sea en Santiago, en la sede del Palacio Pereira o en el Congreso Nacional, el ex Congreso Nacional, no obsta a que la convención pueda decir, vamos a sesionar en Concepción, vamos a sesionar en Atacama, por ejemplo,
sino que podría definir varias sedes o eventualmente las comisiones o el pleno ir recorriendo los distintos lugares del país. También se pueden establecer audiencias públicas, también se podrían establecer consultas públicas, es decir, yo creo que hay que ser creativos y imaginarse varias formas de participación ciudadana, y si la pandemia lamentablemente nos acompaña en este proceso, como lo ha sido hasta ahora, quizá también se puedan establecer normas para que algunas sesiones sean presenciales, yo creo que es ideal para llegar a acuerdos, o eventualmente para hacerlo a través de vías telemáticas, como funciona actualmente el Congreso Nacional. Todo eso lo puede decidir la Convención Constitucional. Sí, es que, ¿sabes por qué te lo pregunto además? Porque no es un tema menor. La participación ciudadana va a ser una una herramienta fundamental al momento de elaborar la nueva Constitución. Y si establecemos distintas formas de participación ciudadana, también vamos a necesitar recursos para eso. Entonces, ¿cómo se pueden entregar esos recursos o al menos calcular lo que se va a necesitar? Porque no es llegar y obtenerlos, o ya se considera un monto asociado a lo que podría necesitar la Convención. Exactamente, el tema de los recursos, hay que pensar que los recursos están fijados por la ley de presupuestos. Claro. Entonces, ese monto que va a tener a disposición la Convención Constitucional para funcionar, para trasladar a los convencionales constituyentes, para pagar las asesorías técnicas, para instalar la Secretaría Técnica, que es la que hace el trabajo de apoyo, digamos, jurídico a la Convención Constitucional, debiera estar contemplado en ese presupuesto como una tarea central, el sueldo de los convencionales constituyentes, en fin. Y debiera, yo creo que es muy importante, como lo decía Priscila, haber un monto muy relevante para asegurar la participación ciudadana. Yo incluso había en su momento propuesto que hubiera una comisión especializada en participación, así como va a haber una encargada de establecer el régimen político, que haya una comisión que se dedique solo y fundamentalmente a pensar cómo la ciudadanía va a participar en este proceso. Es indispensable que hayan recursos para ello, que haya tiempo, que haya una sincronía entre lo que se está discutiendo en la Convención con lo que la ciudadanía está opinando o está participando. Entonces, la Convención tiene un desafío enorme de reconocer cómo va a ser ese ejercicio de participación ciudadana, que se habla de apertura a la ciudadanía. Y como en la función de la Convención probablemente se traslade hasta el próximo año, la ley de presupuesto del año 2021 va a tener que prever recursos para el funcionamiento también del próximo año, y a lo mejor ahí se puede ajustar, yo creo, la importancia y la necesidad de que tiene esta participación para que se cuenten con los recursos para llevarla adelante. Sí, además que los tiempos son bien acotados, por eso es importante que una vez que se realice esta primera sesión y ya se defina cómo va a funcionar esta convención, me imagino que también hay un tiempo estimado, probablemente un par de semanas, para que ya derechamente empiece a sesionar. ¿Eso también está establecido? Sería ideal que la primera tarea que logre resolver la Convención Constitucional sea la aprobación del reglamento. La aprobación del reglamento tiene que aprobar el funcionamiento, cuáles van a ser las comisiones, cómo se van a integrar las comisiones. Yo creo que hay todo un debate así, por ejemplo, cuántas serán, cómo se integran, cómo se aplica la paridad, cómo se distribuyen las distintas fuerzas políticas en cada una de las comisiones. Ahí va a ser bien desafiante, pero el plazo para tomar esos acuerdos, esas definiciones, no está fijado en la Constitución. Hay países que han hecho procesos constituyentes que, por ejemplo, tenían un año para redactar la Constitución, tal como lo tiene en este caso nuestro proceso constituyente, y se tomaron del año 8 meses en aprobar el reglamento. Eso no nos debiera ocurrir a nosotros, porque claramente el tiempo que queda disponible para tomar acuerdos sobre los contenidos queda reducido a 4 meses. Entonces yo creo que con esas experiencias, lo que tendría que hacer la Convención es dedicar todo su esfuerzo para llegar a acuerdos y fijar esas reglas, y además luego ceñirse a las reglas, porque probablemente no está previsto que se vayan haciendo modificaciones al reglamento. Pero en todo caso la Convención Constitucional tiene autonomía para decidirlas, y creo que tiene que hacerlo en el plazo más breve posible para que el funcionamiento sea transparente, para que sea un funcionamiento abierto a la ciudadanía, para que se logren los acuerdos. O sea, hay muchos objetivos que se tiene que fijar la Convención, que tienen que estar presentes en el reglamento de aquella. Ahora, que la aprobación de los articulados requiera 2/3, ¿eso es inamovible? De eso ni siquiera podríamos pensar en cambiarlo, porque en algún minuto generó bastante discusión, algunos que querían proponerlo al momento de que se instalara la Convención.
Desde mi punto de vista, los 2/3 son una norma, una regla que está fijada en la actual Constitución, que es parte esencial del acuerdo por la paz social y la nueva Constitución, y por lo tanto no debiera ser disponible por la Convención Constitucional. Pero sabemos que quienes fueron electos y van a integrar la Convención Constitucional, algunos de ellos, no todos, no están de acuerdo en la regla de los 2/3 y han dicho públicamente que quisieran rebajarla. Yo no sé si esperarán hacerlo a los 3/5, a mayoría absoluta, en fin, es algo que no, al menos yo no he podido identificar, pero cuestionan la regla de los 2/3. La Constitución actual expresamente señala que la regla para adoptar las normas constitucionales es 2/3 y también expresamente señala que esa regla no se puede modificar y tampoco el procedimiento que está fijado actualmente en la Constitución. Si eso ocurriera, yo creo que primero tiene que haber una mayoría. Uno podría decir la mayoría de los 2/3, pero bueno, si no se quieren sujetar a la regla de los 2/3, tampoco creo que quizá quieran cumplir con esa mayoría. Pero viendo las fuerzas políticas como quedaron, si uno pensara en el oficialismo y eventualmente los partidos de la nueva mayoría, ellos tienen la posibilidad de la mayoría para cambiar esas reglas y probablemente no estén dispuestos a hacerlo, porque son parte de ese acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Entonces, incluso se podría recurrir a la Corte Suprema por infringir las normas del procedimiento. Hay una válvula que está prevista en la actual Constitución para impugnar justamente aquellas decisiones que no siguen las normas procedimentales que se fijaron en la actual Constitución. Perfecto, es bien importante considerar eso porque probablemente también sea materia de discusión al momento de instalar esta convención. Ahora, tenemos una prórroga de una sola vez por 3 meses, es decir, debería escribirse la Constitución en 9 meses, si es que se permite o se solicita esta prórroga por 3 meses, podría durar hasta 12 meses. De ahí nada más, ¿qué pasa si faltan articulados? ¿Qué pasa si la discusión se extiende? ¿Existe la posibilidad de solicitar un tiempo extraordinario o definitivamente nos tenemos que quedar con lo que ya en lo que ya se trabajó? ¿Qué pasaría ahí, Miriam? Sí, nuevamente las reglas están fijadas en esta Constitución y yo creo que hay que honrar ese compromiso, esa es mi posición, ¿no? Honrar el acuerdo. Para eso justamente son los acuerdos, para cumplirlos. Y el plazo es de 9 meses, prorrogarle por 3 meses más, o sea, en total máximo 1 año. No hay alternativas de nuevas prórrogas. Pero las discusiones de las normas constitucionales, si es que así lo fija el reglamento de la Convención, son discusiones circulares. Entonces, en algún momento, supongamos que llega el mes 12 y esto es lo que hay, en definitiva, eso que va a estar presente va a estar acordado, supuestamente va a estar sistematizado, va a estar armonizado, si es que se fija también una comisión de armonización, de estilo, de redacción, de tal manera que los borradores que se vayan entregando, se van aprobando, se van ajustando en una lógica integral para que no haya inconsistencias, para que sea ordenado, para que sea lógico. Entonces puede que falten temas para discutir, no se va a poder pedir una prórroga, pero el trabajo que esté hasta ese momento va a ser un trabajo que tiene que estar bien presentable, para que luego se someta al plebiscito. Entonces es posible que queden temas por discutir si es que el plazo no alcanza, pero el producto que llegue hasta ese tiempo debiera ser un producto razonable que tenga la forma de una Constitución. Por eso mismo indico que las discusiones y los acuerdos van a ir siendo sucesivos y circulares, o sea, van a ir pasando por distintos pasos, se van a ir acordando de manera sistemática. Ahora, Miriam, lo conversábamos recién, se van a establecer las normas o formas de funcionamiento de la convención y eso va a quedar ahí establecido una vez que se constituya esta convención. Pero ¿qué pasa si hay una infracción a este procedimiento? ¿Deberían recurrir a la Corte Suprema? Porque me imagino que también debe haber un organismo que vaya regulando que se cumplan las reglas impuestas desde un comienzo. Sí, de hecho la Constitución fijó la posibilidad de que hubieran incumplimientos al reglamento. Claro. O sea que los primeros meses o las primeras semanas se fija un reglamento de la Convención y luego la propia dinámica de la Convención no cumpla con el reglamento. Eso no es admisible porque hay que cumplir los reglamentos también. Entonces la Constitución señaló que si no se cumplen, tiene que haber un órgano que pueda definir el incumplimiento y eventualmente invalidar los actos que hubieran sido contrarios al reglamento. Y claro, se generó todo un debate en la comisión técnica que generó el borrador para que fuera norma constitucional, cuál sería el órgano que pudiera hacer ese ejercicio.
y entonces se debatió la posibilidad de que fuera el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional conocemos cómo ha sido objeto de todo tipo de críticas en este último tiempo, y por lo tanto no fue el órgano definido, y entonces se buscó otro órgano que pudiera ejercer una jurisdicción, Claro. y en ese caso es la Corte Suprema, pero no el Pleno de la Corte Suprema, sino que algunos ministros de la Corte Suprema son los que pueden recoger ese cuestionamiento, ese requerimiento de impugnación o de contravención, mejor dicho, al reglamento, y ellos definirán si se ajusta o no al reglamento que la propia Convención se dio. Así es que hay un mecanismo, que es justamente el conocimiento de la Corte Suprema, que puede resolver sobre el cumplimiento o el incumplimiento del reglamento de la Convención. Perfecto. Miriam Enríquez, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros. No saliste electa dentro de los 155 convencionales, pero tenemos al menos la posibilidad de poder entrevistarte y aprender de tu experiencia. Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Priscila, y seguiremos participando en todos los roles posibles para apoyar el trabajo de la Convención Constitucional, porque esto tiene que resultar bien. Se han hecho grandes esfuerzos para que así sea, así es que esperemos poder seguir participando de conversaciones, de debates y de entrevistas. Sí, pues. Creo que es una oportunidad. Eso enriquece el debate. Muchas gracias, Miriam. Buenos días. Gracias, que esté muy bien. Igualmente tú. El